Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, vamos a hablar sobre ese, digamos, interesante reencuentro que tuvieron hace poco. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O una jugada maestra de sus agendas? Vamos a analizarlo todo con lujo de detalle y, como siempre, desde una perspectiva realista y, si se puede, un poquito divertida. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del entretenimiento y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que después nos lo rompió en 1000 pedazos con su separación, han sido el centro de atención de la prensa rosa turca e internacional desde hace mucho tiempo. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, todo es analizado con lupa en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Y bueno, hace poco surgió una noticia que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que los fanáticos de Anker vuelvan a soñar. Hande y Kerem se hospedaron en el mismo hotel. Sí, lo sé, esto es más emocionante que el final de una telenovela turca. Pero antes de que empecemos a imaginar bodas en la playa y bebés con ojos verdes, vamos a analizar la situación con calma y objetividad. Porque, seamos honestos, las noticias del corazón, especialmente cuando involucran a nuestras parejas favoritas, tienden a nublar nuestro juicio y a despertar nuestros más fervientes deseos. La información que tenemos es la siguiente: ambos, Hande y Kerem, fueron vistos en el mismo hotel de Estambul durante la misma semana. No hay fotos juntos, no hay declaraciones oficiales, solo la confirmación de que ambos estuvieron registrados como huéspedes en el mismo lugar. La fuente de esta información, como suele ocurrir en estos casos, proviene de fuentes cercanas al hotel y de avistamientos de otros huéspedes que, ávidos por un momento de fama, compartieron sus pruebas en redes sociales. Ahora, aquí es donde empiezan las teorías. La primera, y la más obvia, es la casualidad. Estambul es una ciudad grande, sí, pero el mundo del espectáculo es pequeño. Es posible que ambos tuvieran compromisos laborales en la misma zona y que simplemente eligieran el mismo hotel por conveniencia, porque les gusta el spa, porque tiene un buen restaurante, o porque la vista al Bósforo es espectacular. No hay que descartar la posibilidad de que efectivamente se trate de una coincidencia. Después de todo, Estambul alberga numerosos eventos, rodajes y compromisos profesionales que atraen a figuras públicas de todo el país y más allá. Si añadimos a esto la predilección de ciertos hoteles por su ubicación, servicios de lujo y discreción, algo crucial para las celebridades, la probabilidad de que coincidan se eleva considerablemente. Pero claro, la casualidad es aburrida. No vende revistas, no genera clics y definitivamente no alimenta nuestros sueños románticos. Así que pasemos a la segunda teoría, que es la que a todos nos gusta creer, es la del destino. ¡Ay, el destino! Esa fuerza misteriosa que une a las almas gemelas, que las separa y las vuelve a juntar. ¿Será que el destino está jugando sus cartas para que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad? ¿Será que ese reencuentro en el hotel fue la chispa que necesitaban para reavivar la llama del amor? Ay, chicas, ¿quién no sueña con una historia así? Piénsenlo. Dos personas que se enamoraron perdidamente, que vivieron un romance de ensueño ante los ojos del mundo, que se separaron por razones que solo ellos conocen o que quizás nunca lleguemos a saber. ¿No sería el epítome del romance si volvieran a encontrarse, guiados por una fuerza superior? El destino en este contexto se convierte en el guionista invisible de una telenovela de la vida real, una que nos tiene al borde del asiento, esperando el próximo capítulo. Pero seamos realistas, también existe una tercera teoría, la de la estrategia de marketing. Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del espectáculo turco, y sus nombres juntos son sinónimo de éxito. No sería la primera vez que una pareja, ya sea real o no, utiliza su relación para generar atención mediática y aumentar su popularidad. ¿Será que este reencuentro en el hotel es parte de una estrategia para promocionar algún proyecto en conjunto? ¿O simplemente para mantener sus nombres en los titulares? En el despiadado mundo del entretenimiento, la imagen pública lo es todo. Y la relación entre Hande y Kerem,
ya sea real o fabricada, es una mina de oro en términos de atención mediática. Este reencuentro podría ser una forma de mantener viva la llama de Anker, de recordar al público el impacto que tuvieron como pareja y de sembrar la semilla de una posible colaboración futura. Después de todo, un proyecto protagonizado por ambos generaría una expectación enorme y, consecuentemente, grandes beneficios económicos. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la situación. Sabemos que después de su separación, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha sido visto con diferentes mujeres. Pero a pesar de todo, la sombra de Anker siempre ha estado presente. Y es que es difícil escapar del recuerdo de un romance tan mediático y tan querido por el público. La presión mediática sobre Ande y Kerem ha sido constante desde su separación. Cada nueva pareja que se les atribuye, cada comentario que hacen en entrevistas, cada gesto que tienen en público es analizado con lupa en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Esta presión, sin duda, debe ser agotadora y puede influir en sus decisiones y en la forma en que gestionan su vida privada. Y es que la química entre Ande y Kerem era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo indicaba que había algo especial entre ellos. Y eso es lo que hace que su separación haya sido tan difícil de superar para sus fanáticos. La magia que transmitían en Love is in the Air trascendía la pantalla, creando una conexión emocional con el público que los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Esa conexión, esa ilusión de un amor verdadero y apasionado, es lo que los fanáticos anhelan recuperar. Por eso entiendo perfectamente la emoción y la esperanza que ha generado este reencuentro en el hotel. Todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Y para muchos, Ande y Kerem son la personificación de esa esperanza. Son el ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de que la química puede ser explosiva y de que quizás, el destino siempre encuentra la forma de unir a las almas gemelas. Pero volviendo a la realidad, lo cierto es que no sabemos qué pasó realmente en ese hotel. No sabemos si Ande y Kerem se vieron, si hablaron, si simplemente se cruzaron en el lobby. No sabemos si hay una reconciliación en camino, o si todo es una simple coincidencia. Las fuentes cercanas al hotel, aunque suelen ser una fuente de información jugosa, no siempre son fiables. Pueden estar exagerando los hechos, confundiendo a los huéspedes o incluso inventando historias para generar más expectación. Lo que sí sabemos es que la prensa rosa turca está revolucionada y que los fanáticos de Anker están más activos que nunca en las redes sociales. @Anker is real, @Anker forever, @Ande and Kerem son solo algunos de los hashtags que inundan las redes sociales, con mensajes de apoyo, súplicas para que vuelvan a estar juntos y análisis exhaustivos de cada detalle de sus vidas. Y seamos honestos, a nosotros también nos encanta el chisme. El mundo del espectáculo es un escape de la realidad, una forma de evadirnos de nuestros problemas y de soñar con vidas glamurosas y romances de película. Y el chisme, en este contexto, es el ingrediente secreto que hace que todo sea aún más emocionante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá si este reencuentro en el hotel fue una simple casualidad, una jugada de marketing, o el primer capítulo de una nueva historia de amor. Mientras tanto, nos toca esperar y observar, alimentando nuestras esperanzas y preparándonos para cualquier desenlace posible. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca la situación, estar atentos a cualquier nueva información, y por supuesto, seguir soñando con un final feliz para Ande y Kerem. Porque al final, todos queremos creer en el amor. En resumen, analizamos el supuesto reencuentro de Ande y Kerem en un hotel de Estambul, explorando las teorías de la casualidad, el destino y la estrategia de marketing. Reconocimos la esperanza de los fanáticos en una reconciliación y la incertidumbre que rodea la situación. Consideramos la presión mediática sobre ambos actores y la fuerza de la conexión que establecieron con el público. En última instancia, concluimos que solo el tiempo revelará la verdad detrás de este misterioso encuentro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que esto es solo una especulación basada en la información que tenemos disponible. La verdad verdadera solo la saben Ande y Kerem. Y quizás, algún día, decidan compartirla con nosotros. O quizás no.
En cualquier caso, seguiremos aquí, esperando y observando con la esperanza de que el amor triunfe al final. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis especulaciones con ustedes, y me siento muy agradecida por el apoyo que me brindan en cada vídeo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue una casualidad, el destino, o una estrategia de marketing? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. ¿Qué otros temas relacionados con Ande y Kerem les gustaría que abordara en próximos vídeos? Quizás podríamos analizar sus carreras por separado, sus nuevos proyectos, sus relaciones sentimentales pasadas o futuras. Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me hacen muy feliz. Significa que mi trabajo es valorado y que estoy conectando con ustedes de una manera significativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, sigan soñando con el amor, porque nunca se sabe dónde o cuándo puede aparecer.